Buenos días a todos, Argentina, buenos días a todos los países que están conectados con el CLAD. Nuestra sede, como todos ustedes saben, está en Caracas. Espero que no haya interferencias desde el punto de vista tecnológico y, como suele ser habitual, funcione adecuadamente nuestra transmisión. En el día de hoy tenemos la sexta webinar de las que hemos tenido en la sede del CLAD desde enero de este año de 2019. Como todos ustedes recordarán, o al menos los que hayan estado presentes, hemos tenido diversas webinars o conferencias con una aquiescencia y con una participación altísima. Es decir, hemos llegado a tener hasta más de 500 personas conectadas en un determinado momento en alguna de nuestras webinars. Estoy seguro que en este caso, por las características de nuestro conferencista del día de hoy, don Pablo Legorburu, estoy seguro que también vamos a obtener un altísimo grado de audiencia, no solo en Argentina, sino en otros muchos países. Para que se hagan la idea, además de las 10 personas que nos acompañan en este momento en la sede del CLAD en Caracas, estamos conectados en este momento con variados países, todos ellos miembros del CLAD. Estamos conectados, por ejemplo, con Argentina, con Perú, con México, con Venezuela, con la República Dominicana, con Colombia, con El Salvador, con Guatemala, con Costa Rica, con Ecuador, con Bolivia, con Chile, con Uruguay, con Brasil, con España, con Panamá, con Paraguay y con Portugal. Bienvenidos todos. A todos les agradecemos mucho que estén con nosotros y estoy seguro que será una webinar muy interesante para todos ustedes. Como decía, está con nosotros don Pablo Legorburu, que es el actual secretario de Empleo del Gobierno de la República de Argentina. Es ingeniero civil, graduado en la Universidad de Buenos Aires y tiene también estudios de posgrado en Economía y Administración de Empresas en la Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas de Buenos Aires. Desde el año 2007 acompaña la gestión de los diversos gobiernos del presidente actual, Mauricio Macri, primero en la ciudad autónoma de Buenos Aires y posteriormente, desde diciembre del año 2015, cuando fue designado secretario de Empleo Público de la Secretaría de Gobierno de Modernización de la Presidencia de la Nación. Don Pablo Legorburu ejerce, porque suele ser el habitual miembro del gobierno argentino que participa en las sesiones del CLAD, una de las vicepresidencias que en este momento tiene este organismo. Don Pablo Legorburu nos va a hablar de un tema muy interesante para todos nosotros, que es el que se refiere a un modelo de abordaje integral del empleo público para una transformación cultural sostenible. Don Pablo Legorburu nos va a hablar de los valores, nos va a hablar obviamente de la situación existente en la República Argentina, pero ustedes tendrán la oportunidad de hacerle preguntas más genéricas, más globales, cuando él termine su intervención. Como siempre, don Pablo, la intervención creemos que es bueno que usted hable entre 40 y 60 minutos y luego dejemos un tiempo para las preguntas de todos los países, que suelen ser muchas y habitualmente muy repartidas desde el punto de vista geográfico y desde el punto de vista de su contenido. De manera que, don Pablo, bienvenido, tiene usted la palabra y cuando quiera puede comenzar. Muchas gracias. Bueno, gracias Francisco. Muy buenos días a todos. Es un gusto para mí estar esta mañana compartiendo con todos ustedes aquí desde Buenos Aires algunas reflexiones sobre el empleo público y la gestión del servicio público, que es un tema que tanto nos apasiona. Primero que nada quería enviar un saludo a quienes están en Caracas, a Francisco, a Nelson, a Raquel y a todos los amigos del CLAD. Sabemos que están viviéndose algunas horas inciertas por estos días en Caracas, y también para todo el pueblo venezolano, nuestro saludo fraterno y nuestro deseo
de que la situación se resuelva sin consecuencias que lamentar lo más pronto posible y que se restituya la paz, la ley, el orden constitucional en ese país tan querido por todos. Bueno, vamos a compartir hoy un modelo de abordaje de esta transformación cultural sostenible que dé marco al empleo público que queremos para el Estado en el siglo XXI. Pero antes que nada tenemos que hablar un poco de valores, porque tenemos que darle contexto a ese servicio público que deseamos en el marco del Estado que deseamos. Y ese Estado hay que definirlo a partir de los valores que queremos estén encarnados en el servicio público, sobre todo porque desde el Estado también se construye cultura en la ciudadanía. Buscamos instalar una cultura basada en valores, decimos, y esos valores alineen la organización, guíen el trabajo diario de los que toman decisiones y den forma a ese Estado. Los primeros valores ya los derivamos de nuestra Constitución y de nuestras leyes. Obviamente hablamos del respeto irrestricto al cumplimiento de la ley, el cuidado de los recursos públicos de todo tipo, los ambientales, el patrimonio público, porque pertenece a las generaciones presentes y a las generaciones futuras. Entendemos desde ya la soberanía del ciudadano, de quienes los que trabajamos en la función pública somos mandatarios, somos servidores, porque somos administradores de los bienes públicos y nunca sus dueños. Y este proceso entonces de instalación de valores significa valores que sean comunicados, valores que sean compartidos, valores que estén hechos práctica a través de las normas, los procesos y los sistemas, y valores que estén sostenidos en el tiempo para que puedan encarnarse en la cultura. ¿De qué valores hablamos? Bueno, algunos ya los estuvimos de alguna manera desgranando en lo que decíamos antes. El respeto por las normas nos habla de una conducta íntegra. El cuidado de los recursos nos exige un uso eficiente en la utilización de esos recursos públicos. El servicio al ciudadano, que es el soberano y del cual, como dijimos, nosotros somos mandatarios, nos exige un compromiso, nos exige transparencia, verdad, rendición de cuentas. Y también muchos otros valores que aquí ponemos en este mapa, porque todos son importantes, todos son coherentes y todos construyen un Estado, como vamos a ver, orientado al servicio al ciudadano. Hablamos de calidad, entonces, de innovación, de inclusión, de respeto y de valoración de la diversidad, tanto la diversidad de género, como las discapacidades, como las edades, como las etnias, como las políticas. Flexibilidad, aprendizaje, adaptabilidad y un conjunto de valores que hoy en día, junto con la innovación, son necesarios para que desde el Estado se le siga el paso a los cambios en la sociedad, a los cambios en la demanda de los ciudadanos y a los cambios que la tecnología nos está imponiendo en nuestras organizaciones. Entonces, estos son los valores que queremos que sean la base y el fundamento de ese Estado. Y decíamos, valores que tienen que ser conocidos y también acordados y compartidos. Nosotros en Argentina, cuando empezamos esta gestión, en el año 2015, hicimos una encuesta, fuimos a preguntarle a los servidores públicos cuáles eran los valores que ellos sentían que existían en la organización, cuáles eran los que deseaban que existieran, cuáles eran los propios y cuáles eran las brechas que ellos identificaban entre valores presentes y ausentes en el Estado. Eso a nosotros nos dio una línea de base para a partir de ahí reforzar y apalancarnos sobre los valores que estaban presentes y que los servidores públicos reconocían como presentes en la organización, y también trabajar en el refuerzo de aquellos que eran menos identificados o estaban más ausentes. Ahora,
acordados los valores que queremos instalar en el Estado, lo que tenemos que hacer es definir y explicitar el Estado que queremos. Y eso nos lleva a hablar de la misión y la visión. Nuestra visión, como aspiracional, es la de un ciudadano orgulloso de su Estado. Y le agrego, servidores públicos orgullosos de pertenecer a ese Estado. Y la misión es la de construir un Estado moderno, orientado al ciudadano y gestionado bajo altos estándares de desempeño, como cualquier organización, y particularmente con la importancia que tienen nuestros estados, no podemos menos que gestionarlos bajo altos estándares. Entonces, establecimos la visión como aspiracional, la misión como objetivo de transformación y los valores en que se funda. ¿Qué es lo que esto nos permite? ¿Cuál es el sentido de explicitar y de comunicar y de compartir con todos los servidores públicos estas cosas? Nos da sentido, nos da significado, nos da validación y coherencia a todas las acciones que emprendamos para implementar las políticas públicas desde el Estado. Es decir, conocer y compartir esta razón de ser que tienen todas estas políticas públicas genera en los servidores públicos sentido de pertenencia y refuerza el compromiso con su servicio público. Así que es muy importante comunicar y permanentemente reiterar y reforzar los valores que queremos, la visión que tenemos para el Estado que queremos y de qué manera tenemos que gestionarlo. Entonces, ahora sí, la pregunta es cómo abordamos este proceso de transformación y de instalación de valores en la cultura del servicio público. ¿Cuál es la estrategia? Y esa estrategia la describimos como acciones concretas, estructurales, que nos garanticen la sustentabilidad de las transformaciones. ¿Sí? La gestión tenemos que hacerla para asegurar esas transformaciones en el Estado, en las normas, en los procesos, en los sistemas, para que sean sustentables, para que generen esa cultura que deseamos. Entonces, para trabajar esto adoptamos un modelo. Adaptamos y adoptamos un modelo que describimos en estas 5 dimensiones, y vamos a ver después, cada una de ellas tiene sus ejes que totalizan 12, porque el valor que tiene el modelo es que nos muestra la integralidad del abordaje y la necesidad de atender acciones en cada una de las dimensiones y de los ejes, porque son un todo armónico, un todo coherente. No puede y no debe desatenderse el trabajar sobre cada una de las cuestiones y de los ejes para asegurar las transformaciones. Entonces ahora vamos a hacer una descripción de cuáles son los ejes y las acciones detrás de cada uno de ellos, por lo menos las principales que nosotros estamos llevando adelante en Argentina. ¿Qué otra manera de agruparlo, de agrupar un poco? Vamos a ver que tienen que ver con cuestiones de ordenamiento de la organización y del Estado, con cuestiones de jerarquización de los servidores públicos y con cuestiones de liderazgo y de instalación de cultura. En la dimensión de conducción, los ejes son la visión y liderazgo, es decir, una visión estratégica, clara, entendida por todos, comunicada, y un equipo de liderazgo que comunica y que guía esas decisiones, que transmite y que refuerza, como decíamos, esa comunicación. Detrás de esas acciones, o algunas acciones que están bajo este eje, pueden ser las reuniones de gabinete ampliado, es decir, llegar cada vez a mayor número de funcionarios públicos con estos mensajes, jornadas que se hacen específicamente para trabajar y reforzar esa visión y liderazgo entre ministros, entre funcionarios, y no solamente
desde la conducción del gobierno, sino también desde la conducción de cada ministerio, de cada organización. Es muy importante para cada líder de organización reforzar y sostener una visión y un liderazgo para alinear el trabajo que se pide a los servidores. La gestión por resultados, es decir, establecer los objetivos que se quieren alcanzar a través de las iniciativas y una metodología de seguimiento para guiar su cumplimiento, para ver cómo vamos avanzando en el camino. Y dentro de este eje, las iniciativas de tablero de control, metodologías de seguimiento a nivel de gabinete. Se hace, por ejemplo, en la Argentina, desde hace ya unos cuantos meses, un seguimiento exhaustivo de cada uno de los ministerios, de todos los temas que son transversales a la función pública y que tienen que ver, por ejemplo, con muchas iniciativas que hacen a la transformación, a la modernización del Estado, porque son transversales a todo el gobierno, a través de reuniones periódicas en donde además de lo puntual, lo estratégico y lo propio de cada organismo, está toda esta implementación de iniciativas transversales, que son las que nosotros, desde nuestro rol transversal en empleo público, tratamos de instalar para generar todos estos cambios que estamos conversando. La siguiente dimensión de estructuras, aquí nos refiere mucho al valor de la eficiencia con la que el Estado se organiza. En el eje de la estructura organizacional, esto tiene que ver con cuáles son los cargos de conducción que necesitamos, cuál es el diseño, cuáles son los perfiles, y sobre todo porque lo que se busca es agilidad en el proceso de toma de decisiones. La estructura que sigue a la función y a la misión de cada uno de los organismos. En ese sentido, en estos años se ha hecho una revisión integral de todos los ministerios y se está terminando la de los organismos descentralizados, lo cual no se hacía hace más de 20 años. Y también lo estamos abordando en otras áreas del sector público, acompañando la iniciativa, por ejemplo, en las universidades y en las empresas del Estado. Y en cuanto a la organización de la fuerza laboral, el otro eje, esto tiene que ver con cuál es la dimensión que requiere la organización para contar con el número y con el perfil correcto de servidores públicos en cada una de las áreas. La cantidad, el perfil y la distribución necesarias para llevar adelante la función del organismo. Detrás de esto, estratégicas, como decíamos, de planeamiento de dotaciones, de reforzar la movilidad, algo muy difícil muchas veces en los organismos estatales, de que una persona puede iniciar una carrera en uno y seguirla en otro en cualquier momento de su trayectoria. Búsquedas internas, el proceso de jubilación, proceso obvio que tiene que ver con la carrera, pero también hay que poner en valor y en práctica común. La gestión de las relaciones laborales, esto es la relación con los actores gremiales, con quienes conversamos, acordamos, discutimos todos los cambios que queremos introducir en el empleo público. Particularmente, entonces, ahora pasamos al eje, a la dimensión de las personas, que tienen que ver con todos estos ejes de desarrollo y de gestión de las personas en el Estado. Hablamos de la gestión del talento, personas con talento atraídas, motivadas y fidelizadas. Un desafío muy grande en el Estado, de convertirse en un empleador atractivo y en una marca para el mercado laboral, despertando vocaciones, no solamente, sino también que sea un lugar atractivo para trabajar. Eso nos lleva a las iniciativas que tienen que ver con los mecanismos de ingreso al Estado, los procesos de selección, los concursos, que naturalmente tienen que ser abiertos a toda la ciudadanía, porque el criterio es el mérito y la idoneidad para ingresar y para trabajar en el Estado. El desarrollo de una carrera administrativa que signifique la movilidad, la promoción y el desarrollo a lo largo de la vida laboral de quien trabaja en el Estado, y particularmente una iniciativa que
estamos abordando, que es la de un régimen nuevo para los cargos de la alta gerencia pública, porque entendemos que esos, si bien son parte del Estado y no son parte de la gestión política, necesitan perfiles específicos y un régimen de posiciones que les permita a ellos la motivación, el desafío y la exigencia acorde con el nivel de responsabilidad que tienen, porque son la gerencia del Estado que trasciende a las gestiones políticas y que debe conducir el Estado más allá de los cambios de gobierno. En desarrollo de competencias, hablamos de un plan de desarrollo de habilidades profesionales y personales. Todo lo que tiene que ver, como hemos conversado en otras ocasiones, sobre la transformación del Instituto Nacional de la Administración Pública, esa transformación que significa alcanzar a todos los servidores públicos con capacitación que tenga pertinencia a las funciones que tiene que hacer cada uno, y eso se construye en relación con los responsables de personal de cada una de las organizaciones, de cada uno de los organismos, la incorporación de tecnología, la incorporación de plataformas, porque alcanzar a 200.000 empleados del servicio civil en la Argentina requiere de una batería de herramientas como para poder poner a disposición de todos esos empleados la capacitación que ellos necesitan. La calidad de la capacitación y el control y la evaluación, no solamente de la oferta de capacitación, sino también del impacto y del aprendizaje en el servicio público. Bueno, todo esto es parte de la transformación que está llevando adelante el INAP en relación con la carrera, ¿no? En relación con, como decíamos, esa pertinencia. La gestión del desempeño, otro de los ejes. El desempeño debe ser evaluado y tiene que tener consecuencias, lógicamente, en el crecimiento profesional. No es lo mismo hacer las cosas mejor o peor, con lo cual es parte de implantar la cultura del mérito en la organización. Y ahí entonces están las iniciativas de una evaluación de desempeño que hemos reformulado para incorporar objetivos, para que las competencias que se miden en el servicio, en los servidores públicos realmente sean las que tienen que ver con su función y no generales, especialmente aquellas que necesitan tener los que tienen cargos de conducción en el Estado. Iniciativas como el presentismo, algo bastante olvidado y muchas veces dejado de lado, pero tiene que ver con la contraprestación básica que tiene que tener el servidor público respecto de su trabajo, es decir, estar presente. Y este presentismo implementado no solamente desde las maneras en las que se controla el acceso de las personas o se gestionan sus licencias, sino también desde lo cultural, desde implementar el presentismo y el estar presente con un valor asociado a lo que decíamos antes, al compromiso, a la rendición de cuentas, al mérito. Y la gestión de compensaciones, esto es un sistema de compensaciones que permita atraer y fidelizar a los mejores empleados, como decíamos antes, y acá hay que administrar, en nuestro caso, una cantidad muy grande de colectivos gremiales, de escalafones distintos, cada uno tiene su propia lógica, y hay que armonizarla, porque aunque haya diferencias en los convenios colectivos, todos los empleados pertenecen al mismo Estado, y entre todos ellos tenemos que favorecer la competencia y armonizar las compensaciones, y facilitar también la movilidad. En la dimensión de la cultura, ahí hablamos de un eje que es el de la integridad. Personas con un comportamiento íntegro que valen porque se respetan las normas, que velan, perdón, porque las normas se respeten y las normas inherentes a la ética pública y a la transparencia. Es decir, detrás de integridad hay un montón de otros valores que estamos fomentando. En este sentido, las iniciativas, algunas a nivel del gobierno, se ha presentado una nueva ley de ética pública,
el gobierno implementó un Plan Nacional de Anticorrupción transversal en todo el Estado, del cual nosotros, desde el Servicio Público, desde el Empleo Público, nos compete incorporar una serie de iniciativas que hacen a esa lucha contra la corrupción. Muchas que tienen que ver con la transparencia, con los ingresos del Estado, al Estado, con la evaluación de desempeño y con la capacitación específica en cuestiones de integridad. Para eso hemos desarrollado con el INAP un plan de formación en integridad que es un compendio y un integrador de distintos cursos e iniciativas, y se incorporan otros nuevos en este marco, como por ejemplo el conocimiento del régimen disciplinario. Hablamos de evaluación de desempeño, que puede tener consecuencias en la promoción de la carrera. También las conductas y los comportamientos de los servidores públicos requieren muchas veces aplicar un régimen disciplinario que estaba un poco olvidado y que requiere ser conocido por quienes tienen que gestionar esos servidores públicos. El desarrollo de códigos de ética es otra iniciativa que transversalmente estamos promoviendo junto con otros organismos como la Oficina Anticorrupción, para que cada organismo se dé a sí mismo un código de ética, un manual de buenas prácticas, que traduzca en un lenguaje más llano, más ejemplificativo, cuáles son las conductas y los comportamientos que en la función diaria un servidor público tiene que cuidar, cuáles son las prohibiciones y cuáles son las maneras en las que se espera que actúe para desarrollar una conducta ética. Y en el eje de la cultura organizacional, esto es el desarrollo de un entorno innovador con personas comprometidas con la organización, donde se facilite la colaboración para el logro de los objetivos. Y aquí las iniciativas tienen que ver con programas que específicamente hacen al fortalecimiento de la cultura. Es decir, el refuerzo, el conocimiento, el desarrollo de todos aquellos valores organizacionales que, como veíamos antes, son los que queremos instalar, y también el desarrollo de habilidades más blandas que tienen que tener los servidores públicos, particularmente aquellos que están llamados a ocupar cargos en la jerarquía del Estado y por lo tanto necesitan tener desarrolladas esas habilidades. Y en esto también trabajamos sobre distintos grupos de destinatarios, distintos socios estratégicos. Hablamos, como decíamos, de los cargos de alta dirección pública, también hablamos del grupo de los jóvenes, también hablamos de iniciativas que tienen que ver con la inclusión, para facilitar la inclusión de personas discapacitadas, para favorecer la igualdad de género en la administración, y distintos programas también de reconocimiento y de valoración, no solamente de los servidores públicos individualmente, sino también de los equipos de trabajo. Una iniciativa que hacemos hace algunos años, y también en la Ciudad de Buenos Aires, es tener un encuentro al año para reconocer y premiar a servidores públicos y equipos de trabajo en base a distintos temas que siempre están buscando reforzar aquellos valores y aquellas iniciativas y aquellos comportamientos que son los que deseamos para ir construyendo esa cultura. Y no menos que todo lo anterior, la dimensión de los procesos y sistemas, porque son los que consolidan todos estos cambios. Entonces hablamos del eje de la agilidad administrativa, la agilidad como valor en la administración, la eficiencia en los procesos, que agreguen valor, que no sean burocráticos, que se automaticen todas las tareas que puedan hacerse, particularmente aquellos servicios que relacionan al Estado con los ciudadanos. Es decir, quitarle al ciudadano el peso de tener que ir hacia el Estado y facilitarle el Estado al ciudadano. Detrás de esto hay, obviamente, implementación de sistemas, reingeniería de procesos, simplificación de procesos, y toda la normativa y los sistemas de soporte. Detrás de todo esto hay valores asociados.
hay transparencia, hay agilidad, hay rendición de cuentas, hay calidad de servicio. Todo eso se consolida en sistemas y en procesos. Y por último, los sistemas de gestión transversales, particularmente aquellos que tienen que ver con el proceso de recursos humanos, sistemas que acompañen a la organización para facilitar la toma de decisiones y la gestión de los empleados. Los sistemas son de gestión y nos tienen que facilitar esa gestión. Estamos hablando de los sistemas de gestión de licencias, los sistemas de capacitación, los sistemas de evaluación, los sistemas de ingreso y de concursos, es decir, todos aquellos que hacen los procesos de gestión de recursos humanos. Y bien, esto es el abordaje que, como decíamos, es integral y busca darnos una mirada, un modelo que a nosotros nos ha servido para ordenar nuestras acciones, para hacerles el debido seguimiento y para asegurarnos de que no hay ningún capítulo sin abordar en esta transformación integral que deseamos para el servicio público y para nuestros estados. Les agradezco mucho su atención y quedo a disposición para las preguntas que quieran hacer. Muchas gracias, don Pablo, por tu espléndida conferencia, que además ha tenido una duración de unos 30-35 minutos, lo cual es de agradecer, porque estoy seguro que la inmensa mayoría de las personas que te están escuchando, en cumplimiento de todos estos valores y de todos estos planteamientos de agilización de la gestión, de obtención de resultados y de cumplimiento de sus funciones, pues van inmediatamente que termine esta conferencia a continuar trabajando en sus puestos de trabajo. Ahora vamos a inaugurar todo un proceso de preguntas y respuestas que extendemos a todos los individuos que están recogidos en muchos de los organismos que nos siguen. Antes los hemos enumerado de todos estos países, y la primera de las cuestiones te la voy a poner yo mismo, como suele ser lo habitual. Pablo, muchas gracias en primer lugar por tu conferencia, y en segundo lugar nos has hablado de valores, nos has hablado incluso de retribuciones, de carrera, de recursos, de agilización de procedimientos, de creación de una nueva cultura. De todos estos aspectos que entiendo que, porque lo he visto personalmente, cómo va avanzando en la construcción de una función pública y de una administración pública mucho más moderna, que haga frente a todos estos problemas que nos vienen encima, que tú los has señalado lateralmente, como por ejemplo la automatización de procesos, ¿no? Ya se habla por parte de buena parte de los investigadores de la robotización de algunos procesos de esta naturaleza y de la necesidad de encargar a los funcionarios más bien actividades de pensamiento, de planificación, etcétera, de desarrollo, digamos, de nuevas ideas. En tu opinión, Pablo, ¿cuál sería una consecuencia o una idea importante que la experiencia argentina, una sola quizás, ¿no? O quizás unas pocas, la experiencia argentina pudiera trasladar como valor para todos estos 23 países del CLAD? Es decir, no solo la experiencia vuestra, sino en qué medida los países pudieran también, bueno, a partir de vuestra experiencia, tomar alguna idea que para tu opinión fuera quizás de las más relevantes. Bueno, Francisco, son muchas, y seguramente en todos los órdenes, las dimensiones y los ejes que estuvimos conversando.
Pero como vos hablaste del futuro, hablaste del cambio en la modalidad de trabajo, quisiera elegir una que hemos construido desde el INAP junto con la Oficina Nacional de Empleo Público, es decir, en asociar carrera con competencias, porque eso nos ha obligado a establecer y revalorar cuáles eran las competencias que había que desarrollar en los servidores públicos, y no en todos, sino en cada uno, según cuál sea la función de que se trata. Seguramente hay un cuerpo común de competencias, que son aquellas que llamamos institucionales, pero hemos trabajado en un nuevo directorio de competencias, estableciendo cuáles son las técnicas, cuáles son las de conducción, es decir, asociar ese perfil del funcionario actual y del funcionario futuro en un marco dinámico y desarrollar lo que llamamos desde el INAP los itinerarios formativos, es decir, cuál es el set de capacitaciones, de competencias que tiene que adquirir un servidor público hoy y a lo largo de los próximos años para desarrollar eficazmente la tarea en la cual se desempeña. Así que esa idea, ese trabajo que llamamos, para ponerle el título, de itinerarios formativos, ha sido algo que para nosotros es un proceso de instalación que tiene esta virtud de ir permanente y dinámicamente acomodando la capacitación a las necesidades de los distintos puestos. Muchas gracias, Pablo. Nos consta la actividad que estáis desarrollando en esta materia, en el INAP en particular, donde yo mismo he tenido la oportunidad de hacer alguna webinar, que en su momento también señalamos a todos los países que no solo se puede uno conectar a las webinar del CLAD, sino también a las de los países miembros que realizan muchas actividades que estoy seguro serán de interés. Bueno, a continuación, nuestro coordinador de la escuela del CLAD, Nelson de Freitas, pues va a hacer un resumen y va a intentar poner sobre la mesa las principales preguntas que nos han llegado por parte de cada uno de los países. Saludos y muchísimas gracias por su conferencia. De parte de la plataforma que hemos tenido, que hayan comentado y realizado diversas preguntas, al igual que por las redes sociales del CLAD. Le voy a sintetizar una por una para que pueda dar respuesta. La primera de Diana Puyol, de México. ¿Cuál sería el primer paso y más importante para implementar una estrategia integral de ética e integridad de la administración pública? Mi experiencia es que he estado en estos procesos desde hace varios años y he estado haciendo encuestas en 135 instituciones y se ha evidenciado falta y ausencia de valores. Sobre todo, la urgencia arropa a lo importante, siendo los valores, crear una cultura de valores lo importante. Siempre hay improntas que la administración pública debe atender de manera urgente. Entonces, dada su experiencia, ¿cuál sería la primera y más importante estrategia? Es una pregunta muy amplia. Voy a tratar de responderla ordenando el proceso que hemos seguido aquí. Lo primero es conocer el territorio. Es decir, entender en la organización que uno está queriendo transformar cuáles son los valores que están instalados, cómo funciona, cuál es esa cultura, cuáles son esas creencias que tienen los servidores públicos. Preguntarles, como mencioné que habíamos hecho nosotros, es decir, saber de dónde estamos partiendo, cuál es nuestra línea de base. A partir de allí también hay que trabajar en un proceso de diseño y de comunicación de los valores que uno quiere. Y hacerlos compartidos. Una vez que eso está
entendido, como decíamos, compartido, comunicado, hay que empezar a trabajar en la implementación. Y la implementación se da en distintas cosas, en los sistemas, en los procesos, en las normas. La pregunta hablaba de cómo instalar un ambiente de integridad, a pesar de las urgencias, a pesar de las cuestiones políticas que siempre atraviesan el trabajo en el Estado. Bueno, ahí hay que trabajar en las normas, en los códigos, en las leyes, en darlos a conocer, en capacitar a los funcionarios sobre ellos y en medir las conductas. Y hago hincapié en este punto en particular en facilitar la comprensión. Muchas veces las leyes que tienen que ver con las normas de ética, las normas de conflicto de intereses y esas exigencias que todos los funcionarios tenemos, por lo menos en la Argentina, son oscuras en su lenguaje y difíciles de comprender. Entonces, a veces hay que trabajar en la simplificación y, como decía, en llevarla con ejemplos de lo que cada uno hace todos los días, para reforzar el que cuando estamos por abordar una tarea, una respuesta, un informe, una acción, tengamos el valor de la integridad, además de todos los demás, presentes. Esa es la manera en la que generamos cultura. Pero un poco respondiendo y resumiendo la pregunta, entender primero, desarrollar lo que se quiere después, comunicarlo y ponerse a trabajar en la implementación. Vale, muchísimas gracias. También le recordamos al auditorio local, si quiere hacer alguna pregunta, nos levantan la mano. También les recordamos que toda la conferencia está siendo grabada y posteriormente se las vamos a estar enviando vía correo electrónico indicando en cuál enlace podrán descargar, incluso descargar la presentación que ha usado el secretario de Empleo Público. A continuación hay dos preguntas relacionadas de María Cecilia de Paraguay y Pablo Villafranca de Argentina. Cuando hicieron en el 2015 las encuestas de valores, ¿ha sido solo de la administración pública federal? ¿Incluyó otras dimensiones? ¿Ha ampliado a otras autoridades? ¿Cuáles han sido los resultados desde el año 2015 de esa encuesta de valores y de la impronta de la estrategia que han implementado? ¿Han cambiado los valores? ¿Se han fomentado? ¿Han aparecido nuevos valores? Adelante. Bien. La encuesta la hicimos en el Estado Nacional. La hicimos abierta a todo tipo de funcionario por su rasgo, inclusive funcionarios políticos, cargos de alta dirección pública, servidores públicos en general, de manera que el distinto nivel de respuesta nos diera la posibilidad de analizar cortes para entender miradas distintas en cada uno de estos grupos. Es un ejercicio que se hace con una mirada de mediano plazo, es decir, si hubiera que volver a hacerla, habría que dejar por lo menos una gestión para medir algún cambio en la valoración de esos valores presentes o ausentes en la organización. Lo que a nosotros nos dio, como decía, fue una línea de base para trabajar en su refuerzo, para trabajar sobre socios del cambio, como decíamos, particularmente en los jóvenes, y para permitirnos desarrollar toda esa gama de talleres que hacen a instalar estos valores. Ahora, también, si bien la encuesta no la hicimos en estados subnacionales, nosotros con los otros estados provinciales en la Argentina tenemos distintas iniciativas compartidas en el marco del Consejo Federal de Modernización, en donde, en lo que tiene que ver con el empleo público, compartimos experiencias, a veces tomamos y ofrecemos herramientas, programas,
y este es uno de ellos. O sea, nosotros los alentamos a llevar adelante este tipo de encuestas, les compartimos nuestros resultados, les compartimos las herramientas que hemos desarrollado a partir de ellas. Es decir, cada administración tiene una idiosincrasia, y hay distintas en la Argentina, pero lo que tendemos es a homogeneizar ese set de valores, esa cultura que queremos en el Estado. Porque el Estado está al servicio del ciudadano, y ciudadanos son todos, en cualquier lugar del país. Perfecto. A continuación, una pregunta del auditorio, acá desde la Secretaría General. Adelante al micrófono. Por favor, se identifica el nombre e indique la pregunta concreta para el conferencista. Muy buen día. Gusto en saludarle. Mi nombre es Adriana Zurga. Me encuentro acá en la localidad. Y como bien cierto dice el señor Pablo, que nos está transmitiendo las 5 dimensiones, que debemos tener una integridad, estoy totalmente de acuerdo, que tengamos una integración. Me gustaría a ver qué sugerencias nos daría en la parte personal, cuando tocamos la parte de la tercera dimensión, cuando hablamos de las personas y la capacitación. ¿Cuánto tiempo sería lo ideal para capacitar al personal? Gracias, buen día. Bueno, la capacitación acompaña la vida laboral del servidor público. Y mucho más en estos tiempos, en donde no solamente la capacitación que brinde el Estado empleador a través de sus institutos, sino también la autocapacitación. Es una demanda cada vez más en el mercado laboral y es un comportamiento a valorar y reconocer en aquellos servidores públicos que se preocupan por su capacitación, independientemente de la oferta que pueda estar disponible, independientemente de el reconocimiento temprano de algún resultado producto de esa capacitación, sino el destacar aquel que trabaja para ser cada vez más competente, para hacer mejor su trabajo día a día. Pero en términos generales, y dados los cambios a lo largo de una trayectoria en el Estado que puede ser de muchos años, la capacitación es permanente. ¿Cómo está organizada? Como decíamos antes, con estos llamados itinerarios formativos que nos dicen cuál es el set de competencias que tiene que tener desarrollado el servidor público para la tarea que realiza hoy, y cuáles son aquellas que deberá adquirir en la medida que quiera promocionar y progresar en su carrera, a medida que va adquiriendo tareas de mayor responsabilidad. Así que esos itinerarios están diseñados para todos los puestos, conforme sea el grado de responsabilidad y, derivado de eso, el avance en la carrera. Así que no hay un término, hay un término en todo caso para cumplir lo que tengo que cumplir hoy, pero después la capacitación es permanente, motivada por los cambios que va a tener el servicio que desde el Estado se tiene que brindar a los ciudadanos. Gracias. Han habido varias preguntas para ver si está público el estudio de competencias que menciona y la estrategia a partir de la encuesta que hicieron en el 2015, y si se puede compartir si no está público. Nosotros tenemos lo que en materia de competencias, un directorio de competencias, que si es público, es conocido en las plataformas del Estado. La encuesta la hemos divulgado entre aquellos que participaron y aquellos responsables de gestionar los organismos que habían participado de la misma. No está disponible, pero sí podemos facilitarles cuál es la metodología, el modelo que usamos para llevar adelante esa encuesta, que es algo que se desarrolla en el término de un mes,
y cuyos resultados pueden estar transcurridos otros 30 días, es decir, nos da una fotografía rápida del estado y de la línea de base de valores que cada uno quiera conocer en su territorio, como decíamos. Recordamos que también en los próximos días, cuando vayamos a enviarles el enlace de la grabación de la conferencia y la presentación, también vamos a enviarles los datos de contacto para que puedan también el auditorio comunicarse con el equipo del secretario de Empleo Público para cualquier otra pregunta, para cualquier otra comunicación. Hay un par de preguntas, entre ellas de Cristina Iriarte de Colombia, que la estrategia implementada y que se está realizando, si han trabajado también con las escuelas, con el Ministerio de Educación, para poder ampliar y generar esa cultura aún más significativa, una cultura de valores, una cultura de ética, que incluya y amplíe a la mayor parte de la sociedad que se pueda. Desde el punto de vista del destinatario de estas acciones, que es el servidor público que trabaja en el Estado, y en cómo se relaciona a través del servicio que brinda con la comunidad, nosotros trabajamos en base a nuestra responsabilidad como equipo de trabajo transversal para la función pública, pero en el desarrollo de muchas de las acciones lo hacemos en conjunto con todos los organismos, a través de, como decíamos, los socios estratégicos en todas estas implementaciones que son las áreas de recursos humanos de cada ministerio, de cada organismo, con quienes hemos desarrollado y regenerado en estos 3 años un vínculo muy fuerte, particularmente si hablamos de la capacitación. Desde el INAP se ha trabajado con los referentes de capacitación en llevar adelante algo que, como tantas otras cosas, encontramos olvidado al iniciar esta gestión, que eran los planes anuales de capacitación, que son la hoja de ruta para cada organismo y para los empleados de cada organismo, y que además permiten al INAP llevar adelante la oferta que le están solicitando en tiempo y forma. Ese proceso lo hemos puesto en régimen y ahora trabajamos por anticipado, antes de que comience el año, con la capacitación que vamos a tener que brindar desde el INAP. Y también nos hemos vinculado, si no con el Ministerio de Educación, con organismos como universidades para el desarrollo de esa capacitación. Es decir, definidos los contenidos o aceptados aquellos contenidos que nos ofrecen desde distintas universidades o escuelas dentro del Estado y fuera del Estado, universidades públicas, universidades privadas, escuelas propias en el Estado, como puede ser la de la sindicatura, la de la procuración. Con todas ellas trabajamos para aprovechar y sinergizar los contenidos de capacitación existentes en todo el Estado y existentes también desde las universidades para la comunidad en general, porque los perfiles, muchas veces, la mayoría de las veces, los perfiles profesionales son tanto para el sector público como para el sector privado. Así que toda nuestra oferta, y como decíamos antes, la necesidad de extender la oferta a tanta cantidad de funcionarios públicos nos ha exigido ir por 2 caminos. Apoyarnos en efectores existentes y no pretender nosotros ser el único que brinda la capacitación, y apoyarnos en la tecnología. Así que, en particular con el Ministerio de Educación, que tiene su principal misión en la educación de la comunidad, en las escuelas, en las universidades, no lo hemos hecho con ellos directamente, sino a través de las universidades, pero en esto sí, debo decir que es el Ministerio de Educación quien nos ha facilitado la vinculación
con los rectores de todas las universidades, que invitamos a que nos ofrezcan programas de becas o programas de formación profesional. Un par de preguntas más. Tiago Carvalho, de Brasil. ¿Cómo implementar una cultura administrativa cuando hay cambios recurrentes y regulares de autoridades dentro de los niveles superiores de las instituciones? Bueno, eso es un desafío para la gestión política, porque particularmente en nuestro país, la historia nos muestra que cada vez que ha habido un cambio en una gestión política, pareciera que en el Estado se baraja y se da de nuevo, y es un volver a empezar. Y en las políticas públicas no se puede volver a empezar. Son políticas de mediano plazo, de largo plazo, y tienen que ser gestionadas en ese tiempo, y más allá de la duración de las gestiones políticas. Ahora, la manera en la que encontramos nosotros para trascender a la gestión política es, por un lado, en el marco de la discusión política que se da en el Parlamento, a través de leyes, en el marco de las normas dentro del Estado, que refuercen la importancia de esas políticas públicas de largo plazo, y desde el empleo público, el tratar de consagrar la validación de los funcionarios públicos en procesos de selección abiertos y transparentes, porque una de las maneras de asegurar que cada cambio de gestión política no produzca un cimbronazo en la gestión del Estado es que esa gestión esté en manos de funcionarios públicos, profesionales, capacitados, probos y validados por un proceso de selección, que tengan una cualidad fundamental para esto, que es la capacidad de orientar al funcionario político profesionalmente, con evidencia, pero plantándose desde la responsabilidad de su función. Es decir, sabiendo decirle que no al funcionario político. Es un trabajo de consolidar todas estas iniciativas que estaban en esa rueda y son de las más importantes. Una última pregunta. Gustavo Andrés Benítez indica, ¿cuáles serían las principales acciones específicas para incorporar la perspectiva de género en todo el ciclo que presentó? Bueno, la perspectiva de género la trabajamos desde distintas acciones específicas y tiene que ver con otros valores también. El primero de todo es la igualdad de trato. La diversidad, tanto de género como de cultura, religión, etnia, signo político, edad, dije, discapacidad, es un valor. Y hay que entenderlo como un valor. Y hay, por lo tanto, que favorecer la diversidad y los entornos en donde esa diversidad se pueda conducir, porque demostrado está que es lo que produce el mejor desempeño. Los entornos en donde las miradas se integran desde esa diversidad, entre otras cosas la diversidad de género. Las políticas tienen que asegurar la igualdad en el trato de esos diversos. En algunos casos a través de políticas activas, como por ejemplo, dado que se reconoce como una línea de base, que hay un sesgo, sobre todo en los cargos de alta gerencia pública, en favor del varón y no de la mujer, hay que facilitar con políticas activas, como decía,
que no existan desvíos conscientes ni inconscientes respecto de facilitar esa igualdad de trato. Y para eso, por ejemplo, existen vedurías y existen en las normas mínimos, pisos, cupos, que son una manera en donde se asegura la participación y la inclusión de la mujer en el Estado y en los cargos de responsabilidad de Estado, que las hay muchas sin duda en la Argentina, pero es algo que requiere una política activa, como decía. Y después, en cuanto a lo que es el trato y toda la problemática en materia de destrato o de violencia de género, estamos trabajando en distintos frentes. Por un lado, implementando lo que algunas leyes nos exigen. Recientemente, el año pasado, se aprobó una ley en la Argentina que obliga a que todos los funcionarios públicos del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, del primero al último, estén capacitados en la perspectiva de género y en los problemas de violencia de género. Detrás de esa obligación, junto con el Instituto Nacional de la Mujer, que es el órgano rector en esta materia, y el INAP, estamos trabajando en desarrollar un programa de capacitación en políticas de género, que como todos los programas de capacitación esté diseñado para las distintas necesidades de los funcionarios en sus distintos niveles, para aquellos que tienen más responsabilidad en la implementación y en velar por el cuidado de la perspectiva de género, en aquellos que tienen que contener y recibir problemas que pudieran suscitarse de violencia, y acá hablamos de violencia de género en general. Así que son distintas políticas y todas ellas las estamos atendiendo. Y también desde el fortalecimiento de los valores, de la igualdad, de la diversidad, de la diferencia, y todo eso como parte de la cultura que deseamos. No solamente porque sea el signo de estos tiempos, sino porque es lo que hace a un Estado más efectivo, el capitalizar la diversidad como un valor. Muchísimas gracias. Han surgido un par de preguntas efusivas aquí en sala que vamos a aprovechar para darle la palabra antes de finalizar, no sin antes recordar, porque han habido muchos comentarios y preguntas relacionadas a los cursos de capacitación, tanto del INAP, que pueden a las personas que no son argentinos, coloquen en el buscador INAP Argentina y ya les va a salir el portal del INAP, donde ahí van a estar todos los cursos de capacitación y de formación que realizan. Al igual que la de la escuela del CLAD, lo colocan y hay unos cursos internacionales disponibles. A continuación, entonces, un par de preguntas aquí en sala. Por favor, decir tu nombre y la pregunta. Buenos días, mi nombre es Iris Bustillo. La pregunta es la siguiente, respecto a los valores dentro de la cultura organizacional. ¿Cómo fortaleceríamos los valores de integridad y compromiso en estos momentos en los que los factores externos a nuestro organismo amenazan la calidad del servicio público? Te preguntaría, ¿a qué factores externos te referís puntualmente? ¿Te referís a las noticias, a lo que es público, a los problemas de corrupción que nos enlutan tanto en nuestro continente? Sería dirigido directamente a los factores externos que afectan directamente la calidad de vida de los trabajadores, su entorno nacional, dentro de los valores del compromiso que puedan tener con la institución y la integridad, que también va de la mano con la corrupción. Bien. Bueno,
el trabajo en el Estado tiene muchas cosas en común con el trabajo en el sector privado. Como decíamos, es una organización que tiene una función, un destinatario de sus acciones, alguien que recibe sus bienes y servicios, alguien a quien pertenece, que en este caso es el ciudadano, y desde ese punto de vista tiene que funcionar con altos estándares de desempeño, como decíamos. Para eso, buena parte del abordaje integral de las estrategias, desde el ordenamiento y la estructura, desde la jerarquización. No se van a brindar servicios de calidad sin servidores públicos capacitados. Pero tiene otras cosas el trabajar en el Estado. Exige un compromiso adicional, una vocación de servicio por lo público. Y también es una vocación que realmente nos pone delante un propósito muy alto, que es el bienestar de nuestra comunidad. Eso está muy presente en este conjunto de valores que pretendemos para los servidores públicos. Trabajamos en el Estado al servicio de la comunidad, al servicio de toda la comunidad. Y tenemos el privilegio de ver muchas veces los resultados a través de los cuales se ven los resultados de eso que nosotros trabajamos en la comunidad. Hay un compromiso y una responsabilidad y un desafío muy grande, porque muchas veces esos contextos lo complejizan, pero también hay un propósito muy alto. Y eso es lo que tiene que inspirar a quien trabaja en el Estado, a pesar de la realidad que a todos en nuestras comunidades nos toque vivir. Ese valor hay que fortalecerlo, porque seguramente, si no desde el Estado, y no a través de los servidores públicos, no va a haber otro camino para proveer el desarrollo económico y el bienestar en nuestra comunidad. Así que no tenemos que renunciar al desafío. Buenos días, mi nombre es Bárbara Amaro. Primero que nada, felicitarlo. Y bien sabemos que se busca en la administración pública tener a los profesionales más eficientes, ágiles, transparentes, a través de la meritocracia en procesos de selección, de concurso u oposición en los cargos públicos. Quisiera saber si en Argentina existen unas fechas establecidas anualmente para realizar tales procesos de selección de personal. Muchas gracias. No, por lo menos en el Estado Nacional estamos ordenando o terminando de ordenar, y no es un proceso ágil, digamos, no es un proceso breve, los concursos de ingreso en la administración pública, en dos ejes. Uno, en los cargos de conducción, en donde decididamente empezamos a avanzar y vamos a seguir avanzando en los próximos meses, pero también en los cargos de base, porque por muchos años en la Argentina, no solamente en el Estado Nacional, sino en toda la administración, los ingresos al Estado estuvieron congelados, lo cual generó una conducta distorsiva de ingresar al Estado de manera no precaria desde lo laboral, pero sí más transitoria, y no a través de un concurso de selección, con lo cual hay un número no menor de empleados que trabajan en el Estado que no han pasado por un proceso de selección. Entonces, estamos también abordando ese
esa validación a través de procesos de selección de quienes trabajan en el Estado a veces hace muchos años. No lo estamos ordenando hoy todavía por una fecha, calendario, sino que lo estamos abordando por organismo. En un futuro sería una posibilidad que esos procesos estuvieran ordenados anualmente, inclusive con anticipación a las necesidades. Como te decía, lo tenemos para abordar cuando terminemos el ordenamiento inicial de estos procesos de selección en que estamos ahora. Por otro lado, sí, aunque no haya una fecha, todos estos procesos son publicitados y comunicados en las plataformas de los concursos que tenemos y muchas veces también en medios públicos. Muchas gracias, don Pablo Legorburu. Llegamos al final de su magnífica intervención y yo me voy a permitir hacer no un resumen, pero sí destacar alguna idea que me ha parecido especialmente, o algunas ideas que me han parecido especialmente relevantes. En primer lugar, la continuidad del proyecto. Quiero decir que no se trata de un proyecto de nuevo tipo, sino que viene ya un equipo de personas que venía desarrollándolo en otros ámbitos de la administración pública argentina, lo cual le da una legitimidad y una fortaleza adicional. La importancia de la capacitación, que usted ha referido por sistema continuamente, con referencias continuas a uno de los organismos que dependen de su estructura, de la estructura de la Secretaría de Empleo, como es el Instituto Nacional de Administración Pública. Segundo, la cultura al servicio de los ciudadanos y no solo de la capital del país. Esto es singularmente importante para nosotros en el CLAD, donde existen varios países, algunos muy centralizados y otros muy descentralizados, entre los cuales se encuentra Argentina, pero donde obviamente, como existe en todos los países, digamos, no todo lo que llega a la capital del país somos capaces de llevarlo a la totalidad del territorio, y eso es algo que estamos empeñados, todos los países, está empeñado también el CLAD. Y finalmente, esa referencia a los funcionarios profesionales en las que usted se ha extendido, señalando un poco sus competencias, sus habilidades y la necesidad de seleccionarlos por mérito y capacidad. Señor Legorburu, le felicitamos. Le han seguido más de 300 personas procedentes de 17 países. Incluso aquí dentro de la estructura del INAP en Caracas, pues tenemos hoy la satisfacción de que esté con nosotros Rodrigo Michel Hoffman, que es embajador de Bolivia, a quien agradecemos especialmente su presencia. Y yo terminaría señalando, señor Legorburu, secretario de Empleo de la República Argentina, y destacando el empeño en una nueva cultura de empleo público que mejore resultados al servicio de los ciudadanos. Muchas gracias, señor Legorburu. Gracias por haber estado con nosotros durante esta casi hora y media y agradecemos a todos su presencia y les emplazamos a la siguiente webinar, que será aproximadamente dentro de 25 días. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco. Nelson, un saludo a todos en Caracas. Gracias al equipo que estuvo trabajando para llevar adelante esta conferencia y el agradecido soy yo. Nos vemos próximamente. Un saludo a todos.